Esta es una clase de biología para estudiantes de décimo. Mi nombre es Paulina Toya Fonseca y estoy haciendo estas clases como parte de mi proyecto de TCU para el proyecto Integra. Esta clase es sobre las principales teorías del origen de la vida, la diversificación de las especies y de la evolución. Primero vamos a ver el concepto de evolución, que es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Y las mutaciones van a producir variaciones genéticas en las poblaciones. Y el medio ambiente va a interactuar con estas variaciones que son producidas por las mutaciones en la evolución. Existen varias teorías que explican la evolución de las especies, entre las que están la de Lamarck, la de Darwin, la teoría del mutacionismo, entre otras. En las siguientes diapositivas los vamos a ver una por una. Primero vamos a ver la teoría evolucionista de Lamarck, que también se le puede decir la teoría de uso y desuso de los órganos. Se sustenta en dos principios. El primer principio dice que la función crea el órgano. Esto quiere decir que el ambiente influye en la forma y en la estructura de los seres vivos. Entonces, estas circunstancias exteriores que están en el ambiente son las que modifican las necesidades básicas de una especie, y según esta teoría también por este ambiente, por estas circunstancias exteriores a las que se ven sometidas un individuo o una especie, es lo que va a cambiar o influir en la forma o en la estructura de un ser vivo. Y el segundo principio dice que las características adquiridas por el individuo mientras vive se van a heredar a la descendencia. Lamarck también consideraba o creía que los rasgos heredados eran el resultado del modo en que sus antepasados utilizaron las partes de su cuerpo. Hoy se sabe que el uso y el desarrollo especial de una parte de un cuerpo no va a cambiar en nada la composición genética de un individuo. Por eso es que la descendencia no hereda las características adquiridas por un organismo. Según Lamarck y según esta teoría, sí se heredan las características adquiridas, pero ya se sabe que esto no es cierto. Esta imagen ejemplifica la teoría de Lamarck, que como ya dije, ya se ha probado que está errónea, pero según esta teoría, las jirafas tenían el cuello no tan largo como se ven ahora, y por la necesidad que ellas tenían de poder estirar el cuello para alimentarse de las ramas de los árboles. Entonces esta necesidad influyó en la forma y en la estructura de esta especie. Esta necesidad fue la que influyó en la estructura de esta especie, y por eso es que es de generación en generación como que las jirafas fueron teniendo el cuello cada vez más largo para poder alcanzar las ramas. Ahora vamos a ver la teoría de Darwin, que es la teoría de la selección natural. Esta tiene tres puntos fundamentales. El primer punto dice que la naturaleza tiene que luchar por la vida, y por esto es que no toda la progenie de una especie va a poder sobrevivir. En el segundo punto tenemos que em, dentro de una población los individuos van a diferir entre sí en pequeños detalles, o sea que van a tener ciertas pequeñas diferencias. Y por esto es que los animales y las plantas más adaptadas para vivir son las que van a tener ventaja para sobrevivir.
Y también hay una persona que hizo un aporte o que hizo estudios semejantes a Darwin, que fue Alfred Wallace, que lo que hizo fue que él hizo estudios semejantes a Darwin y llegó a la misma conclusión. Por eso fue que Darwin y Wallace se conocen como los padres de la evolución. Según esta teoría, si un individuo nace con una vista extraordinaria por una mutación genética, probablemente sus hijos también van a tener esa vista extraordinaria, ya que esta característica es transmitida por las células sexuales. Ahora vamos a ver la teoría sintética, que se le conoce también como la teoría de la síntesis evolutiva. Esta teoría es una síntesis de la teoría lamarckiana, darwiniana y los descubrimientos de varias disciplinas científicas. Esta teoría dice que cuando una mutación genética espontánea proporciona a la descendencia del animal una característica favorable para la supervivencia, o sea, que promueve que esté mejor dotado para competir por el alimento disponible o soportar el clima cambiante. Entonces, los animales que transmiten este gen se van a ser más numerosos. Em, y de este modo, entonces, el nuevo gen va a quedar fijado, por decirlo así, y las especies adquirirán una característica nueva. Esta teoría se llama también a menudo la teoría de la evolución porque es el resultado de la síntesis de los descubrimientos de varias disciplinas científicas. Como ya dije, es como una síntesis de la teoría de Lamarck y la de Darwin. Ahora vamos a ver la teoría del gradualismo, que tiene varios puntos o varias premisas. El primer punto dice que la especiación sucede por la acumulación de innumerables pequeñas diferencias genéticas entre dos poblaciones que poco a poco van a divergir hasta convertirse en especies distintas, y este proceso requiere miles e incluso millones de años. Luego también dice que en cada estirpe están ocurriendo cambios morfológicos constantemente, aunque a un ritmo variable. También dice que la especiación y el cambio morfológico no están necesariamente ni estrechamente ligados, o sea que dos poblaciones de una especie pueden sufrir considerables cambios morfológicos y continuar reproduciéndose. Y por último, también dice que la selección natural dirige tanto los cambios morfológicos como la especiación, mediante la supervivencia de más descendientes de los organismos mejor adaptados. Ahora vamos a ver la teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría dice que la evolución se da con largos periodos en donde no se producen cambios en una especie y que estos largos periodos se ven interrumpidos por periodos breves de rápida especiación que se producen por cambios en el ambiente. Este modelo dice que la especiación suele llevarse a cabo en periodos cortos de evolución activa que son seguidos de periodos más largos de estabilidad. Con periodos más largos se refiere a periodos de millones de años. Y más tarde, cuando se vuelve a reiniciar la evolución, se forman nuevas especies y muchas de las especies antiguas son superadas y se extinguen.
Según esta teoría, la especiación puede ocurrir en un periodo relativamente corto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para la especiación, un periodo corto o un lapso corto puede significar miles de años, porque dicho periodo corto, cuando se compara con los varios millones de años de una especie, o sea, los varios millones de años que una especie lleva existiendo, entonces si se compara con eso, se ve como un periodo corto. Y esta teoría del equilibrio puntuado explica la abrupta aparición de nuevas especies en el registro paleontológico que tienen muy pocos o casi o ningún registro de formas intermedias. Ahora vamos a hablar de las teorías sobre el origen de la vida. El problema del origen de la vida ha sido una de las interrogantes que más ha inquietado al hombre a lo largo de la historia, y como producto de todas las observaciones del hombre, entonces se han ido dando diferentes explicaciones que de acuerdo al momento histórico o al momento social se le pueden ubicar o dividir en una u otra posición frente al conocimiento en diferentes corrientes o, por ejemplo, corrientes ideológicas, filosóficas o científicas. Primero vamos a ver la teoría de la creación divina, que está sustentada en la existencia de una fuerza vital que simplemente le dio origen a todo. Básicamente, esta teoría dice que lo que le dio origen a todo fue un soplo divino, un espíritu superior, un alma o esa fuerza vital que fue capaz de dar vida a la materia inerte, o sea, a la materia sin vida. Con el paso de los años se fueron haciendo varios experimentos fundamentales para poder desechar esta teoría de la generación espontánea y concluir en que los seres vivos se originan de sí mismos, o sea, a partir de la materia viva, no de la materia muerta. Por eso es que esta teoría es falsa. La hipótesis de la experimentación, que también puede ser llamada como cosmozoica o panspermia, esta hipótesis sugería que la llegada a la Tierra de una espora o una bacteria proveniente del espacio exterior, probablemente de otro planeta, fue la que dio o fue la que diversificó la vida. Se cree que los gérmenes de la vida llegaron a la Tierra por medio o desprendiéndose de los astros de donde venían, llegando a la Tierra por medio de meteoritos. Pero se ha comprobado que los organismos mencionados no existen en los meteoritos. Y por otra parte, las radiaciones cósmicas son mortales para los elementos constituidos de la materia viva. Y finalmente, la hipótesis del origen quimiosintético. Esta hipótesis dice que los primeros seres vivientes se originaron por medio de procesos químicos a partir de materia no viviente. Esta teoría constituyó una nueva ruptura en el proceso de la investigación científica porque planteaba que en la evolución de la materia en el universo hay un progresivo aumento en la complejidad de un organismo, es decir, que de los átomos aislados siguió la formación de moléculas primero inorgánicas y después orgánicas. La evolución de las moléculas orgánicas tuvo un sentido
de lo simple a lo complejo hasta llegar a la formación de proteínas y ácidos nucleicos, y las interacciones de estas moléculas complejas con el medio ambiente generaron formas precelulares que dieron paso a las primeras células. Debido a las descargas eléctricas que se producían en la atmósfera primitiva, que hace millones de años estaba constituida por hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua, ácido sulfúrico y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, y esto con la influencia de las intensas radiaciones ultravioleta, comienzan a reaccionar produciendo otras sustancias más complejas. Entonces, esta hipótesis sugiere que todo fue originado desde lo más simple hasta originar cosas más complejas, y que todo dio origen de forma de procesos químicos. Y eso sería todo por la clase de las principales teorías del origen de la vida, la diversificación de las especies y de la evolución.